a este vídeo donde un poco vamos a continuar con esa pretensión que teníamos de ir solucionando las dudas que tienen o que suelen tener posibles opositores sobre cada una de las partes de los grandes bloques que hay dentro de la oposición. Estuvimos hablando de temas, ahora vamos a hablar de supuestos prácticos, ¿no? Que no sé si el gran caballo de batalla o la parte quizás más compleja de... Mira, para los opositores me refiero. Yo lo que veo en los opositores es que es la prueba que más miedo les da porque es la que más incertidumbre en sí genera, pero después de estar un tiempo preparándola, se relajan y normalmente se sienten bien preparados para ir. Luego otra cosa es cuando se presenta el examen, pues el grado de complejidad, ¿no? Los nervios que siempre juegan malas pasadas. Y los nervios, sí. Vale. Es importante decirles que esta prueba es la segunda parte de la primera, ¿vale? La oposición tiene dos pruebas. La primera, que está compuesta de dos partes. El tema, que ya lo explicamos, y ahora el supuesto práctico, con lo cual el tema tiene una puntuación sobre 5 y este supuesto práctico tiene otra puntuación sobre 5. Se suma, se hace la media aritmética y si superan el 5 pasan a la segunda parte, que es la programación, ¿vale? Porque es en carácter eliminatorio, por tanto tiene importancia, bueno, tiene bastante importancia, ¿no? Dentro del proceso de oposición. Sí, y como decías, bueno, explícanos si quieres, vamos por bloques, si quieres, explícanos en qué consiste la prueba realmente. Pues bueno, cuál es el examen que les ponen, de qué tipologías pueden encontrarse, dependiendo de la comunidad autónoma, ¿no? También nos centramos un poco también en la Comunidad Valenciana, que es un poco donde más influencia tenemos, y los tiempos que tienen para resolverlo y sobre todo, pues eso, cómo luego pasaremos a ver cómo podemos ayudar a nuestros, o cómo tenemos nosotros estructurado esto para ayudar a nuestros opositores, ¿no? Vale, pues mira, en la Comunidad Valenciana y en todas, ¿vale? La prueba consiste en que el tribunal presenta un supuesto práctico que depende de comunidades, a veces es uno y otras comunidades presentan 3 y el opositor elige, ¿vale? Pero en principio es un supuesto práctico en el que el opositor tiene que dar respuesta a ese supuesto práctico, siguiendo pues unos criterios que los tribunales establecen que son criterios de resolución del supuesto, ¿vale? Entonces, ese supuesto práctico, dependiendo de comunidades y de especialidades, puede darse en diferentes formatos. Es decir, pueden darte un contexto de un centro con una realidad de un aula y de unos alumnos determinados y preguntarte que desarrolles un modelo pedagógico completo y todo el supuesto ir dirigido a que se resuelva ese modelo único. Luego pueden ser, por otra parte, una pequeña contextualización y preguntas sueltas de esa contextualización, y luego incluso puede ser sin contextualización, preguntas como más breves y múltiples para que se resuelva sobre aspectos concretos, ¿vale? Cada comunidad autónoma y dentro de cada comunidad, cada especialidad puede tener una tradición de preguntar de forma diferente, ¿vale? Y cada año podemos vernos en la situación de que cambie, ¿vale? Por ejemplo, como tú dices, en la Comunidad Valenciana, primaria, infantil, larga tradición de primera modalidad de supuesto que he explicado, que es resolución única, ¿vale? Audición y lenguaje también, aunque se incorpora alguna pequeña pregunta. Y PT, por ejemplo, es más de preguntas descontextualizadas, ¿vale? Entonces, ¿esto qué quiere decir? ¿Que siempre va a ser así? No, un año se puede dar la situación de que planteen otra modalidad de supuesto, porque al final este examen va dirigido a que el opositor sepa un bagaje muy amplio de todo lo que puede pasar en una realidad de un cole y pueda dar respuesta, adaptando la normativa a la pregunta que le hace y evidentemente pues dando una resolución a un problema que en ese momento se le está
planteando. Sí, en este caso también creo que es importante hablar, ¿no?, de que muchas veces ese supuesto gira en torno a la resolución de una situación de aprendizaje, puede ser, o de un planteamiento didáctico. Si es el modelo único, normalmente sí. Normalmente es la resolución de una situación de aprendizaje y en la cual tienen que integrar pues toda la casuística que le puedan las características que les han dado en el contexto, ¿no? Vale, pues aprovechamos esto para pasar al siguiente bloque, ¿no? Y es cómo planteamos nosotros esta resolución de supuesto. Claro, voy a enlazar con lo que te había dicho al principio. Tú ponte en la piel del opositor, ¿vale? En el que empezamos a preparar los supuestos y de entrada nosotros les explicamos toda esta variedad. Entonces ellos ya de entrada van con esa incertidumbre de qué tipo de supuesto me va a salir, ¿vale? Y luego tengo que controlar tantísimas cosas que al principio abruma un poco, ¿no? Entonces, ahora vamos a ponernos en nuestra misión como academia. Nuestra misión como academia es facilitarles a los alumnos una estabilidad de resolución, es decir, darles guías de posibles resoluciones en función de lo que les vaya a salir, si es supuesto único, si son preguntas cortas. Y después hacerles pasar por tanta variedad de características como les puedan salir a ellos en el examen, porque eso será lo que les preparará para enfrentarse a todo lo que les pueden pedir. Claro, aquí es algo que siempre te escucho cuando hay preguntas alrededor del tema del supuesto, que es algo que preocupa mucho a los opositores, ¿no? Y te preguntan, pero los casos ya han salido, tal, no sé qué, y me acuerdo que tú siempre dices, bueno, es que estudiar sobre casos que han salido al final nos va a dar bagaje, pero ese caso ya no va a volver a salir, seguramente. Entonces, estudiar esto de memoria no sirve, ¿verdad? No, a ver, los opositores, cuando nosotros les damos casos, te piden la resolución de ese caso. Ajá. Y te piden el desarrollo completo. Y quieren desarrollarlo completo y que tú se lo corrijas. Y yo, en cierto modo, los entiendo para que se tranquilicen. Pero siempre les quiero hacer ver que nunca va a salir, o sea, ojalá fuéramos adivinos o tuviéramos la posibilidad de ponerlo nosotros, ¿no? Sí. Pero nunca les va a salir... No hemos ido mal encaminados. No, eso es lo que les dije el otro día a unos opositores. Nosotros hemos acertado bastante porque cuando llega el momento hacemos porras y todo. A ver ya no es porra, es que al final hay una serie de casuísticas que están más en auge en un momento dado. Tienen más actualidad. Decimos, seguro que este año va a salir algo que esté relacionado con el muchas veces cuando estás en los centros educativos vienen las inspecciones, viene el inspector y pone el énfasis en una cosa determinada y dices, uy, claro. Esto, red flag, ¿no? Que dicen bandera roja, esto, porque al final la administración decide dónde poner el foco en cada año, ¿no? Sí, a ver, la administración designa a una comisión que es la encargada de desarrollar ese supuesto y entonces, en función de las personas que integran esa comisión, cuando ya a posteriori los conocemos, sabemos que el supuesto ha tirado por unas temáticas u otras en función de la persona que es, ¿no? Claro. Entonces, nosotros todas esas características las sabemos y siempre antes del examen preparamos varios supuestos en modalidad de examen e intentamos meterlas, pero evidentemente nunca te va a salir tal cual lo que nosotros ponemos. Ni tiene sentido que te lo quieras aprender de memoria, porque al final... este no es un examen de memoria. Exacto, es una aplicación práctica. Entonces, ¿cómo enseñamos o cómo pretendemos que nuestro alumnado se enfrente a ese supuesto? Mira, nosotros lo primero que intentamos es que darles a los alumnos 3 modalidades de posibles supuestos que les van a salir. Les hacemos un supuesto y a ese supuesto que les pedimos una resolución única, además también le incluimos preguntas por si en algún momento esa versión de supuesto cambiara, para que sepan cómo responder a esas preguntas. Para que estén preparados para todo, ¿no? Porque muchas veces es que, y esto yo entiendo, que los opositores quieren ir al máximo y quieren, pues de alguna manera estar seguros, necesitan esa seguridad de que la persona que le está acompañando está en lo cierto, claro. y a veces hemos tenido preguntas. Pero es que el supuesto tiene preguntas y el de Valencia no tiene preguntas. O al contrario, es que yo tengo que hacer preguntas y me estáis haciendo hacer un supuesto largo. Y entonces nosotros les decimos, es que en cualquier momento puede cambiar.
y te pueden un año plantear otra cosa diferente. No vamos a insistir mucho en modalidades que a lo mejor sabemos que están un poco alejadas, Claro. pero estar preparados para todos tienen que estarlo. Y además también porque intentamos que en esas preguntas nosotros meter contenidos o aspectos que creemos que los opositores deben de indagar en ellos, ¿vale? Por ejemplo, si a lo largo de todos los ejemplos que les hemos dado, que puede pasar, les hemos intentado poner toda la tipología de alumnos con necesidades, ¿vale? Pero hay alguno que está a lo mejor en mucho auge, pues igual en un supuesto donde no lo hemos puesto, lo metemos como pregunta para que ellos profundicen en buscar Claro. algún material, en buscar alguna definición, en buscar algo, que eso al final es información que a ellos les puede beneficiar tenerla por si el día del examen sale eso, ¿sabes? Sí. Entonces nosotros intentamos que en esas dos modalidades de supuesto que les planteamos, resolución larga y corta, ¿vale?, esté más o menos todo el contenido que necesitamos que el opositor sepa. Y hablando de contenidos, también hemos puesto mucho énfasis últimamente en poder, sabéis la importancia de las transferencias, de intentar crear transferencias entre lo que son los temas y los supuestos prácticos, que esto Correcto. es algo bastante interesante, que nos ha llevado bastante de cabeza, pero que creemos que puede ser, que es un elemento diferencial, ¿no? De hecho, en la nueva modalidad que hemos planteado, ¿vale?, los supuestos siempre van a estar vinculados con los temas que ya sabemos que los opositores han estado trabajando para que puedan hacer esa transferencia. Y además es importante también que no solo puedan hacer la transferencia con los temas, sino también con el modelo de preparación de la programación. Porque si la resolución del supuesto es una situación de aprendizaje, es la misma situación de aprendizaje que van a hacer en la programación de aula. Y con esto queremos evidenciar que no somos una academia en la cual tengamos tres pilares, o sea, tres apartados completamente estancos o que no se miran entre ellos, sino que es un proceso integrado, donde temas, programación y supuestos caminan de la mano juntos para que facilitar esas transferencias y para que todo lo que estemos haciendo en un lado pues nos sirva del otro, para no crear lagunas también, porque muchas veces hemos observado modelos donde quizás estás intentando trabajar en la parte de la programación algo que todavía no has dado en un tema o que no lo has puesto en supuesto, y esto puede crear ahí unas disonancias que queremos evitar. De hecho, por ejemplo, hay veces que yo les digo a los opositores, a ver, si tú tienes una programación de matemáticas o de infantil 4 años o de audición y lenguaje de una casuística concreta y el supuesto te sale de eso, mete una situación de aprendizaje de tu programación. Y entonces a veces que los opositores me dicen, ¿sí? Yo digo, claro, y si luego el día de la programación me sale la misma situación de aprendizaje, yo digo, a ver, el día de la programación te salen 3, pues intenta esa no elegirla. Y luego es muy difícil que un tribunal se acuerde desde el supuesto hasta que tú, y luego en la programación tú la expresas, que es una forma muy diferente de hacer llegar la información al tribunal. Entonces, si tú tienes la suerte de que en el supuesto te toque algo que ya has estado trabajando en la programación, ponla porque va a estar perfecta, ¿vale? O sea que es importante que los opositores vean esa transferencia, porque al final el supuesto es el examen que se nutre de los demás supuestos y de los demás exámenes. En ese aspecto también la importancia en el desarrollo de la programación. Bueno, no lo especificamos del todo, ¿no? Pero, o sea, perdón, en el desarrollo, sí, de la programación, pero hay una serie de sesiones que muchas veces los opositores dicen, ya, pero tenemos una sesión específica que es conocer currículum de las otras materias. Y esto está específicamente pensado para el tema de los supuestos, es decir, es que resulta que yo estoy haciendo una programación de matemáticas, pero me resulta que me toca hacer un supuesto de lengua. Como no te hayas mirado el currículum, los criterios, las competencias específicas y tal, estás vendido totalmente. No estás vendido porque vas a tener estrategias para poder elaborarlo, pero no con la profundidad curricular que nosotros necesitamos. Bueno, entonces, ahí sí que se explica y decir, oye, nos da igual que tengas la programación de matemáticas, necesito que por lo menos en esta sesión al menos inicies en el conocimiento de otras materias curriculares, ¿no? Esa sería la sesión que además se hace en la programación de las primeras para cuando empecemos los supuestos esté ya dada, y después a partir de esa, ¿vale?, lo que nosotros solemos hacer es
¿Qué hago yo como academia para preparar un supuesto? Como hay tantas variabilidades diferentes, nosotros nos generamos tablas de registros de características de los supuestos. Entonces, yo tengo unas tablas en donde voy marcando el supuesto 1, este tipo de centro, con este tipo de alumnado, con estos alumnos NESE, con el planteamiento del trabajo en este plano programa de centro concreto y con además como característica el diseño, por ejemplo, de una evaluación determinada, ¿vale? Luego me voy. Segundo, pues ahora cambio el tipo de centro, cambio el tipo de alumnado, meto otro de otro tipo de necesidades, pregunto por otra área y me voy, por ejemplo, a que hagan el plan de acción tutorial. Y nos aseguramos que se van tocando todas las Entonces, características. a medida que vamos proponiendo supuestos a los alumnos, nos vamos asegurando 11, 12, 13 supuestos, más todos los que hacemos en simulacro, tocamos todas las características. Y a lo que íbamos antes, perdona Fanny que te corte, que son preguntas que nos hacen mucho, nosotros damos 3 modelos de resolución, o sea, damos 3 supuestos, los 3 iniciales, resueltos completamente para que tengáis una idea de cómo se hace, y del resto, que van variando año a año y dependiendo de la casuística o de lo que nosotros pensemos que en ese momento tenemos que poner el foco, sí que damos una resolución resumida, ¿no? de esos supuestos. Damos unas orientaciones. Exacto, les llamamos orientaciones de resolución que te pueden ayudar a hacer el desarrollo. Claro. Y es verdad que luego tenemos un método propio, ¿no? Donde les facilitamos unas tablas para que ellos sepan, cuando se enfrenten al supuesto, puedan ir clasificando cada una de las cosas, de las casuísticas que aparecen dentro de ese supuesto para que no se les olvide, claro. ¿verdad? Y lo puedan ir desarrollando poco a poco. Claro. Y es un poco el método que tenemos para asegurarnos de que te toque el supuesto que te toque, voy a ser capaz de organizarme, voy a ser capaz de sacarlo adelante. Claro, a ver, la idea es, nosotros analizamos los supuestos para ofrecerle al opositor todas las variables posibles que le pueden tocar, y ahora, ¿cómo lo trabajamos eso en sesiones de academia? Como está diciendo Guille, cuando damos el supuesto, el opositor tiene que hacer el proceso inverso que nosotros hemos hecho. Coger ese supuesto, extraer todas las características y ver cómo podría dar respuesta o en una resolución única o en una resolución de preguntas cortas. Y entonces las sesiones de supuestos son muy dinámicas en análisis de características y enseguida empezar a preparar a los opositores para que den respuestas a esas características. Por eso yo siempre decía, Guille, cuando nosotros hacemos esto, yo siempre les digo a mis alumnos cuando he dado estas sesiones de supuestos que a partir de esa información, ¿vale?, yo le pido a mis opositores que hagan 2 cosas en casa para prepararse el supuesto. Primero, que aparte de todas las actividades que nosotros hayamos pensado en clase para dar respuesta a esas características, ellos busquen más en casa. Ajá. Y luego que de vez en cuando intenten redactar uno, porque es verdad que el supuesto se tiene que hacer en expresión escrita y en modalidad de redactar para tenerlo redactado. ¿Hemos dicho cuánto dura esta prueba al principio? Vale. No lo hemos dicho, pero lo decimos ahora. En esta modalidad de redactar, como estaba diciéndole a Guille, ellos se tienen que preparar para estar entre 2 horas, 3 o incluso 4, o sea, han habido años de 4. Cada comunidad y cada convocatoria varía. Y cada especialidad incluso, en función de la dificultad del supuesto, pueden hacer que el alumno lo desarrolle entre 2 y 4 horas. Entonces, han habido años de 4 horas en primaria, han habido años de 3 horas, el año pasado fueron 3 horas, incluso han habido años que han dicho 2 y ya está, ¿vale? Entonces, cuando esa norma la sabemos, que es cuando sale la convocatoria, nosotros siempre intentamos empezarles a preparar con la referencia del año anterior y después, cuando sale, eso lo cogemos, lo acabamos de limar y entonces empezamos a decirle que intenten hacer alguna redacción del supuesto para practicar en ese momento de expresión escrita. Pero más que nada es para la práctica, porque después tener un supuesto de estas características resuelto o no, de cara a la oposición, como estábamos diciendo, no tiene ningún valor. Lo que tiene valor es que tú te hayas hecho un bagaje de mogollón de actividades de las que después vas a poder tirar si te piden algún ejemplo similar.
Por eso estamos empezando ya a incluir en las clases de supuestos, por ejemplo, hay algún preparador nuestro que trabaja con Padlets, en donde los opositores pueden meter ahí mogollón de actividades que van buscando de las diferentes características para compartirlas y que al final se genere un banco de recursos en el que el opositor va integrando para el día que venga el supuesto, decir, pues mira, esto que lo hice en esta modalidad es total, es total, es total, que al final el supuesto sea una composición de un puzzle de todo lo que ha adquirido en la academia. Muy bien, ¿no? Yo creo que lo hemos explicado. ¿Crees que nos falta alguna cosa por explicar? No, yo creo que lo más importante del supuesto es que el opositor que venga a nosotros confíe y esté tranquilo de que todas las posibilidades que le pueden salir las va a tener, ¿vale? Las va a tocar en algún momento, primero. Segundo, aprender a hacer muy bien ese análisis de características, porque todo lo que da el supuesto ellos luego van a querer verlo en el desarrollo y es muy importante esta parte. Tercero, que más que preocuparse por tenerlos todos redactados y corregidos, ¿vale? Se tiene que preocupar por, a partir de cada supuesto, buscar un banco de recursos increíble. Y cuarto, de vez en cuando sí, redactar alguno y el preparador evidentemente corrige alguno para dar feedback, sobre todo pues, en la parte de la escritura, que esté todo expresado correctamente. Muy bien, pues con esto lo tenemos, ¿no? Con esto yo creo que nada. Pueden estar tranquilos. Como decíamos, bueno, ahí está todo nuestro empeño en intentar poneros las cosas lo más fáciles posibles. E intentar que las horas que pasáis con nosotros pues sean lo más fructíferas y lo más efectivas posible. Así que nada, esperamos haber solucionado todas vuestras dudas en cuanto a esta parte de los supuestos prácticos y nos vemos pronto. Gracias.